Hola, un saludo para todos nuestros seguidores, todas nuestras seguidoras. Agradecerles siempre por estar allí con sus sugerencias, con sus inquietudes, las cuales hemos ido resolviendo pues en lo largo de las semanas. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una invitada muy importante. Se trata de Carolina Beltrán. Ella es de Bogotá, poeta, narradora, traductora y docente. Reside en Francia desde el 2003. Ha vivido también en Portugal y España. Es autora eh, en Relato de Sueños Estéreo, Casa del Libro 2014 y Altar Sol 2017. En Poesía de Polifonías Dispersas, un libro por centavos, Universidad Externado de Colombia 2018. Estación Tropical y otros poemas sinuosos, 9 editores del 2020. Y Lecciones de Urbanidad, Tabogo y otras ciudades recorridas, 9 editores, 2022. Sus poemas, relatos y ensayos han sido publicados en antologías, revistas y blogs. Ha sido galardonada en cuento, relato breve, escritura dramática y poesía en España y Colombia. Ella, además, también algunos de sus poemas han sido traducidos al francés, al portugués, al alemán, al inglés, al chino y al italiano. Ha participado en distintos festivales y encuentros literarios de diferentes lugares del mundo. Es cofundadora del colectivo artístico Clue Poetique, ella ahora no lo dirá, y lee en red y es madre de Tomás. Pues bueno, para nosotros es un privilegio y bienvenida, Carolina. Gracias, Rubén Darío. Para mí siempre será un honor, un privilegio, una alegría muy inmensa ir a Colombia de cualquier forma, ¿no? Entonces, hoy estar en Cali es una maravilla para mí compartir contigo esta charla. Bien, iniciemos por saber quién es Carolina Beltrán, ¿no? ¿Quién es Carolina Augusto Beltrán? Y cómo empieza como esa pasión por los libros, ¿no? ¿Cómo empieza a interesarse por los libros? ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco de ti. Ujú. Bueno, pues, ¿quién soy yo? Pues soy una mujer colombiana, migrante. Eh, Vivo en Francia desde el año 2003, como tú lo mencionaste. Yo me inicié con esta pasión por la literatura desde que era muy pequeña, porque me interesaba mucho leer, me gustaban los libros en su forma, me gustaba ir, hojearlos, olerlos, sentirlos. En mi casa mi mamá contaba con una biblioteca no demasiado extensa, pero con unos libros interesantes y llamativos. Y en la casa de mi tía también había una biblioteca con muchos libros que compartíamos lecturas con mis primos. Entonces, estábamos acostumbrados a que mi mamá o mi tía nos leyeran cuentos. Era un momento muy especial porque creo que eso fue un gran acercamiento a la literatura, esa pasión de la lectura en voz alta, la lectura transmitida ya hubiera sido por mi mamá o por mi tía. Fue como un momento de revelación de este gusto por la literatura muy grande y muy grato para mí. Recuerdo mucho una colección bellísima de Salvat que se llamaba Canticuentos, que mi mamá traía cada 15 días que salía la edición y hacíamos la colección. Y estos cuentos venían con un cassette, entonces escuchábamos el cassette, coloreábamos los cuentos. Fue una experiencia también que compartí mucho con mis primos y disfrutábamos mucho de esos cuentos clásicos de la literatura infantil. Ese fue el primer acercamiento, ¿no? Estoy hablando de cuando yo era una niña de 4 o 5 años, cuando empieza la capacidad lectora a desarrollarse, ¿no? Y en el colegio, ¿cómo fue? Y cuéntanos un poco tu vida académica. Después decides estudiar. ¿Por qué decides estudiar literatura? ¿O cómo fue la relación también en el colegio con la lectura y con la escritura?
Esto para mí fue muy importante porque mi relación con con la literatura pues venía ya del colegio. En el colegio había lecturas para hacer, también me gustaba mucho ir a la biblioteca y descubrir los libros. Me gustó mucho, me recuerdo mucho en séptimo leímos Pedro Páramo de Juan Rulfo, y eso fue una gran lectura para mí, a pesar de pues de mi edad, ¿no? Porque tendría 13 años. Y así vinieron otros libros que se iban proponiendo en el programa académico del Ministerio de Educación, unos que son más amenos que otros, unos que te revelan más mundos y universos. Yo hablo de este porque este en especial me interpeló muchísimo, me encantó la oralidad que empleaba Juan Rufo en sus personajes. Pero lo más importante fue que cuando cambié de colegio en noveno, yo pasé a un colegio que tenía una parte que se llamaba como el bachillerato, un bachillerato que se dice diversificaba, ¿no? En modalidades. Entonces yo pude estar en una modalidad que se llamaba arte y comunicación, que hacía un énfasis muy importante en toda la parte comunicativa. Y esa parte comunicativa pues era talleres de expresión escrita, talleres de comunicación, de teatro, de música, es decir, de danza. Todas estas artes eran más intensivas y pues eso nos desarrolló, me incluyo a mis compañeros porque muchos de ellos, de los egresados de esa generación, hoy en día se dedican también a las artes. Nos despertó una gran curiosidad y creo que nos encaminó muy bien a lo que a nosotros nos gustaba. A mí realmente la literatura, recuerdo una maestra maravillosa que se llamaba Arlinda Perdomo, mi maestra de 11 grado, que fue una gran mentora porque me insistía mucho en escribir, en hacerlo, en no detenerme, en explorar. Entonces ella acolitaba, como decimos en Bogotá, nos acolitaba todo. Yo le decía que quería hacer una obra de teatro, ella decía que la escribiera, que la montara. Entonces yo escribía la obra, la montaba, la dirigía. Mis compañeros también me acolitaban las locuras y las hacíamos entre todos. Participamos me acuerdo en el año 95 en una feria del libro de Bogotá, fuimos con una pieza de teatro que yo escribí, que tuvo una mención, que fue la primera vez que yo gané una mención. Y así pues, eso fue en el colegio, ¿no? Y pues ya después yo tenía muy claro que iba a estudiar literatura. Al final no fue literatura lo que estudié, sino español y filología clásica en la Universidad Nacional, por tener una aproximación mucho más rigurosa con el lenguaje, ¿no? Por eso la filología. Y creo que no fallé en esa lección porque la filología también me ha dado algo maravilloso que es la aproximación a decantar la palabra, ¿no? A través de una estructura, de la estructura más profunda de ella misma. Digamos que en las lecturas que tú realizaste y que hacías, ¿qué era lo que más te gustaba o qué es lo que más te gusta de la literatura? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué significa también en ese sentido la lectura y la literatura para ti? A mí lo que más me gusta de la literatura es que la literatura es chismosa. La literatura cuenta historias, la literatura narra la vida de la gente como es, ¿no? Tal y como es. La literatura nos aproxima a sentires de diferentes eh, seres humanos en diferentes lugares en el mundo. Nos aproxima la mirada histórica que hace un autor de una época. Entonces, eso me gusta de la literatura, que la literatura es vida, ¿no? La literatura es vital. La literatura narra y cualquier cosa es susceptible de ser narrada, de ser contada, porque como es la vida y la vida es importante a través de sus sucesos y de nosotros mismos que somos sus protagonistas, pues existe esa posibilidad de contarla. Y eso era lo que me gustaba a mí cuando imaginaba que yo alguna vez sería una escritora, no con una pretensión de ego, quiero ser escritora, sino porque a mí me gusta escribir. Entonces, ¿qué quiero hacer en la vida? Pues esa acción, escribir, escribir lo que veo, escribir a través también lo que hago con la poesía, lo que sucede en mí, ¿no? Em,
y lo que pasa a mi alrededor. Entonces, por eso yo amo la literatura, porque como el arte se aproxima a las máximas expresiones humanas. Bien, dijiste algo que me llama la atención y es la vida contar, ¿no? Es para contarla. ¿Cómo contar esas historias que ocurren, ¿no? ¿Cómo? Porque mira que hay muchas historias que se cuentan, pero no todas logran permanecer o no todas logran tener como ese impacto o lo que se busca. ¿Cuál crees tú que o en dónde radica que haya como esa perdurabilidad con un texto o que haya ese impacto? Si cuando tú escribes lo haces pensando precisamente en lo que vas a suscitar en el lector. Claro, es que pues eso es como, ¿quién te va a contar ese cuento, no? Esa anécdota, esa situación y de qué forma. Entonces ahí está la versatilidad del escritor, de cómo transmite, de qué manera transmite, con qué técnica, porque obviamente existe una técnica y una forma de narrar un buen cuento, ¿no? Hay unos pasos, hay una metodología, por decirlo así. Y Muchas eso, veces uno disculpa, no piensa en ella. disculpa, ¿y eso es determinante? O sea, conocer esas metodologías, esos pasos, esa técnica es determinante. Mira, yo creo que cuando escribimos somos muy instintivos, ¿cierto? Escribimos y nos dejamos llevar por ese brío que se impone cuando queremos escribir. Pero por supuesto, la lectura, muchas lecturas, ¿no? Porque esto va acompañado, la escritura sola se acompaña de un elemento indispensable que es el leer. Y en el leer aprendemos a estructurar un discurso. Ahora, yo creo que otro tipo de cosas como el lenguaje, la manera como se articula ese discurso, eso sí ya es algo que pertenece a la forma de cada escritor, de cada autor o de cada autora, ¿no? Eso ya es un estilo, ¿no? Que se crea y que se va decantando y que se va depurando a medida que escribes más y vas aprendiendo. Unas historias creo que no cuajarán o que no pasarán y no trascenderán porque tal vez no se cantaron de la manera más llamativa para que al lector o un número de lectores le llamara la atención, ¿no? Em, pero pues yo también creo que, por ejemplo, actualmente también hay una sobresaturación de información, entonces no alcanzamos a abarcar todo lo que se hace. No alcanzamos a abarcar todo lo que se escribe y todo lo que se está produciendo en este momento. Entonces tampoco tenemos muchas veces el tiempo de conocer autores maravillosos, autoras sobre todo maravillosas, que lo que pasa es que no han sido conocidas y tal vez su historia es importante y es muy llamativa y tiene una forma sugestible, una forma interesante, pero no la conocemos porque o el marketing o la publicidad o su reconocimiento en las redes sociales o en los medios no ha sido masivo, porque al mismo tiempo nos damos cuenta que también se puede consumir literatura de una calidad más baja y por tanto se vende más, ¿no? Entonces ahí es ver cuál es el valor que prevalece, si lo comercial o el valor real del libro, ¿no? De la buena literatura, de la calidad de la escritura. Bueno, y hablando de la escritura, coméntanos un poco de esos procesos de escribir ensayos, de escribir poesía, de escribir narrativa. ¿Cómo es ese proceso de Carolina? Si hay una estrategia, si hay unas metodologías, coméntanos un poco y como la diferencia entre un género y otro para escribirse. Si con un poema lo escribes en un día, en una hora, en un cuento en 2 horas, en 3 días, ¿cómo se da? Los géneros son muy distintos y yo creo que la experiencia de escritura de los géneros ah, es muy diferente, ¿no? Porque yo creo que en mi caso el poema se revela, el poema se revela
porque tal vez está mi ser a través está viviendo una catarsis de alguna situación, de algún momento importante, que no tiene que ser necesariamente el poema que hable de mí o de lo que me sucede a mí, pero también puede ser lo que sucede al exterior o lo que pasa en el mundo que me interpela. Y eso se revela y surge, y a mí por lo menos me surge, y yo tengo la necesidad de que ese poema se escriba y se escribe casi como escritura automática, ¿no? A mí el poema se me revela y lo escribo, ¿no? Claro, después me tomo un tiempo de pulir y el tiempo de pulir, el tiempo de verlo, el tiempo em, de saber si ese poema si ese poema resulta bien, ¿no? Porque también tengo una responsabilidad de que el poema sea un poema bien elaborado, ¿no? Cada vez uno como escritor tiene esa exigencia, pues eso ya toma un tiempo, ¿no? Un tiempo, se va, se relee, se deja como en remojo, uno vuelve y sabe si ese poema lo convence o no. Lo que me sucede a mí es que esos poemas que surgen como con tanto ímpetu, que vienen a mí y surgen de una escritura automática muy rápida, generalmente vienen sin error, vienen con pocos defectos y lo trato de dejar en el estupor como llegó, ¿no? Hay otros que, bueno, toman más tiempo. La escritura de un cuento pues viene con una idea, con algo que me parece interesante de relatar y pues me tomo más tiempo, ¿no? Puedo escribirlo en un día, pues he tenido cuentos que me han surgido en un día, sí, relatos breves, sí, y otros que han durado mucho, que han durado incluso años. Mm. Yo escribí un cuento, yo recuerdo un cuento que yo escribí sobre una chica que yo, cuando estaba en el Parque Tayrona, esta chica se ahogó y el cadáver de la chica vino, lo dejaron en la playa donde yo me estaba bañando. Entonces pensé en la situación tan engorrosa, tan dramática para todas las personas. Además era una chica extranjera que venía de vacaciones al Parque Tayrona. Y yo pensé que era una situación importante que merecía la pena contarla, pero me tomó tiempo. Me tomó tiempo porque era difícil hablar de esa muerte y de haber presenciado una ahogada, ¿no? Entonces me tomó un tiempo de elaboración, me tomó un tiempo de elaborar porque ya tenía un personaje, pero necesitaba una historia detrás de ese personaje. ¿Quién era ese personaje que se había ahogado? Entonces tenía que elaborar la historia detrás, ¿no? ¿Cuál era la psicología? ¿Cuál iba a ser la tensión? ¿Y cómo le iba a desarrollar bien? Porque ya sabía que la tensión era que una mujer se había ahogado, ¿no? Entonces, claro, eso me toma un tiempo de una reflexión lógica y consciente para elaborarlo. Mira, ahora que hablas, seguramente para contar ese hecho, para contar esa historia y todas las historias que cuentan los escritores, precisamente ahí es donde se necesitará un conocimiento de técnicas, de escritura. Claro, claro, y pues para eso yo, pues como una alumna juiciosa leí sobre técnicas de cuento, entonces leí a Cortázar, ¿no? A Piglia, a Chekhov, ¿no? Sus decálogos, a Edgar Allan Poe, Entonces, porque en esos decálogos, en esas lecturas como fundamentales donde los escritores hablan desde la parte de cómo se elabora un buen cuento, pues se aprende, ¿no? Porque hay veces los cuentos, yo no me ponía, cuando yo escribía cuando era más joven y cuando era niña cuentos, yo no me ponía a ver si yo estaba desarrollando todas esas, un punto de tensión, si había verisimilitud, si había una introducción, un desenlace, si había... No, yo escribía y escribía, ¿sí me entiendes? ¿sí? No te Pues limitabas. ahora no, ahora soy un poco más consciente de si estoy cumpliendo con esos requisitos
y porque me parece también un ejercicio muy interesante, ¿no? O sea, esos conocimientos a la hora de escribir no te limitaban, no como que nos ponían allí para la parte creativa. No, 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 no me limitaban, quiero decir, porque instintivamente también estaba, sin ser consciente de que yo hacía, bueno, ahora hago paso uno, hago paso dos, yo nunca he podido hacer cosas así en mi vida. O sea, Mm. yo vivo en Francia, aquí hay mucho cartesiano y yo todavía me resisto a muchas cosas demasiado estrictas. Yo no puedo hacer así porque yo misma no soy estricta. Eh, pero sí, soy consciente, ¿no? Soy consciente que hay unos elementos importantes que en esa estructura de ese género van a ser necesarios, ¿no? Van a ser necesarios para que hagan como para que, porque hay un lector, entonces ese lector tiene que pasar por esas bases y tiene que comprender lo que él comprenda, ¿no? Porque es necesariamente lo que yo quiero que él comprenda, ¿no? Cada uno lee, tiene muchas formas de leer, ¿no? Y eso también es maravilloso. Uno a veces se encuentra con unas interpretaciones de los Claro, lectores bellísimas, ¿no? Las que uno ni pensó. por el lenguaje Em, polisémico, ¿no? Claro, pero pues en cierto modo, pues sí, esos pequeños pasos, esos pequeños puntos claves, pues los empiezo a tener en cuenta, ¿no? Ahora, desde tu experiencia, alguien que haya, digamos, vivido esa situación, me llamó la atención esa que cuentas, y desea contar una historia, recrear esa situación, ¿qué elementos debería de tener para poderlo escribir? ¿Ya? O sea, ¿qué necesita para escribirse una historia, para convertir un hecho real en una historia de ficción? Yo creo que el escritor tiene mucho de actor, porque tú encarnas, tú tienes que ponerte en el zapato de eso, en los zapatos de ese personaje del que vas a hablar. Y tú tienes que vivir, o eso me sucede a mí. Yo decía, que, ¿cómo vivía Sabina? Esa mujer que bauticé Sabina, ¿cómo vivía Sabina? ¿Cuál era la realidad de Sabina? ¿No? Imaginar que yo encarnaba esa realidad, esas situaciones, crearle la historia a Sabina, vivirla, ¿no? Vivirla, conocerla. No es mi vida, claro que no es la de mi personaje, pero yo tenía que entrar en ese personaje y saber cómo era ese personaje para a través de esa experiencia, ¿no? Como te digo, actoral, por cierto, llamarlo de algún modo, podía yo crear realmente un personaje verosímil, porque eso es lo que a uno le gusta cuando lee un cuento, que uno se come el cuento, tú lo crees, esos cuentos maravillosos son reales, han pasado, ¿no? Tienen esa particularidad. Entonces, yo trato de hacer eso, ¿no? Encarnar, entrar a la piel a la epidermis del cuento, del personaje, del paisaje. Si O yo sea, que conozco, si yo hace mucho no escribo cuentos, ¿no? Pero yo escribía, mi fascinación era siempre relatar, por ejemplo, esos personajes muy urbanos. Entonces, si yo hablaba de Bogotá, yo conocía esa Bogotá. Yo podía hablar a través de mi experiencia, claro, y la del personaje de esa Bogotá, esa París, Madrid, Nueva York, las ciudades en las que yo he estado porque he vivido, porque he viajado. Entonces era también entrar porque todos esos elementos también exteriores también hacen parte de la atmósfera. Y si tú conoces o tienes una experiencia previable, pues la puedes plasmar a través del relato, ¿no? sí, o sea que la verosimilitud, infiero por lo que me dices, se logra encarnando ese personaje, se logra como tratar de ponerse en el lugar de ese otro. Claro, pues yo creo que es algo, sí, es algo importante Eh, o sea y que de eso no, conocer muy bien la situación para poderlas poner de una forma real. O sea, el cuento tiene que ser verosímil y eso lo han explicado, se lo dice Piglia, se lo dice Cortázar y y creo que es algo entonces, fundamental. sí, y entonces no solamente basta con la imaginación en ese sentido.
O sea que yo tengo que conocer y si he vivido o de pronto conozco de primera mano cómo hablan mis personajes, tengo que saber cómo hablan, Claro, qué piensan. claro. No puedo hablar de una manera que no es en un contexto pues distinto, ¿cierto? Es decir, conocer todo lo de los personajes. La imaginación es importante. Yo creo que no hay que dejar de lado la imaginación, Claro. porque la imaginación nos sumerge a universos fantásticos a los que también podemos, que los también podemos recrear, inventar y al fin y al cabo estamos hablando de ficciones, ¿no? Pero piensa tú en los cuentos de Juan Rulfo, o volvamos a Rulfo. ¿Por qué uno ama esos cuentos? Porque es que tú sientes la tierra, tú sientes el desierto, tú escuchas hablar a los campesinos y escuchas esa oralidad y ese habla de la gente en México de las áreas rurales. Entonces es maravilloso porque sin tal vez haber nunca estado en México, yo cuando tenía 13 años nunca había estado en México, pero cuando leí El Llano en Llamas, yo me imaginaba a través de la voz de Rulfo ese lugar. Y cuando fui el año pasado a México, que me hice un tour que se llamaba mi Tour Rulfo, ¿no? Porque yo trato de hacer en mis viajes, ¿no? Ir a buscar a mis autores que he amado. Yo decía, yo quiero ir a Comala a buscar un tal Pedro Páramo. No llegué a Comala, pero solamente viendo nopales, solamente viendo campesinos, viendo personas en los pueblos, en los mercados, sentía ese Rulfo como cuando uno escucha una persona del Caribe colombiano y uno se acuerda de los funerales de la Mama Grande, de los cuentos preciosos de García Márquez, que uno siente ese Caribe, ¿no? Porque Sí. esos autores nos han hablado tan bellamente de esos lugares tal y como son, ¿no? A través de esos personajes, a través de esas historias. Y los que no conocen, por ejemplo, Kafka, los que no conocen un lugar y lo describen de tal forma como si hubieran estado allí. Claro, claro, porque tú puedes, tienes la capacidad de viajar, e imaginar. Por eso te digo, no podemos descartar la imaginación, porque la imaginación es la que nutre todo ese universo fantástico y maravilloso, al fin y al cabo, que tenemos todo el derecho de inventar, ¿no? Y Bueno, pueden ser verosímiles. sí, para ir cerrando, aquí nos quedaríamos horas y horas, pero en la radio hay un tiempo. Hay otra parte de la entrevista que se trata de la sobreeducación, que ya en algún momento pues invitamos a Carolina. Y para ir cerrando, simplemente preguntarte, ¿de dónde nace como los temas, ¿no? Lo que tú escoges para escribir, la materia prima, digámoslo, y que nos digas brevemente lo que siempre le pregunto a los invitados, tres elementos que sí o sí deben de tener un escritor o para escribir un texto. Si quieres un poema o un cuento. Que te entendí, ¿quieres que lea después un poema? No, o sea, que nos digas tres elementos que deben de tener Ah, sí. vale, vale, vale. Y bueno, y leemos Entonces, retomemos lo que me pediste primero, fueron me perdí un la momento, materia prima. ¿De dónde surge? la materia prima. La materia prima está en todas partes, Muy en la bien. literatura. La materia prima está en el exterior como dentro de tus tripas, ¿no? Porque, porque puede ser tan importante bajar las escaleras de tu residencia, de tu edificio y encontrarte con un gato muerto. Ya puedes ahí crear algo. ¿Qué le pasó a ese gato? Y puede ser tan bello, tan simple como levantarte en la mañana, abrir la ventana y ver que la nieve ha caído toda la noche. Y hay una revelación poética ahí, ¿no? En un solo copo de nieve verlo caer en tu ventana, en un instante preciso que la abriste y se cayó esa gota. Ya hiciste, ya hay un poema ahí, la gota cae en mi ventana, un haiku. Mal elaborado, pero bueno, puede haber eso. Ahora, todo es susceptible, el exterior, el interior, la piel, el hígado y la garganta. Em,
Ahora, ¿qué tiene que hacer un escritor? Bueno, lo que quiera. Sea, Diría yo tres lo que se le elementos dé la gana. que tú Pero digas que deben de haber para escribir. para escribir debe haber mucha curiosidad. Para escribir debe haber una pasión por la literatura y la lectura. Y para escribir, yo creo que muchos de los que escribimos tenemos una gran herida abierta, pero la herida puede ser, puede ser alegre, la herida puede ser dolorosa. La experiencia nos hace escribir mucho, en todos los sentidos. Em, y yo creo que la fundamental sobre todo es las ganas, porque es que uno escribe porque ama esto, realmente porque, porque para mí, por ejemplo, la literatura y la escritura es un gran gozo. Yo siempre lo he dicho, para mí no es algo tortuoso, aunque haya momentos de escritura que son difíciles y muy tensos y muy dolorosos, por supuesto que sí, pero la literatura es un llamado al que uno no puede escapar. Yo he intentado escapar varias veces, pero ya no me ha dejado. Siempre me caigo en la trampa. Ahora que dijiste de que la poesía es una revelación, es decir, que el poema te atrapa, como lo que ahora acabas de decir de la gota en la ventana, ¿no? Es así, es así. Por eso te digo que poesía y cuento o novela, que es en lo que un género en el que estoy entrando ahora, son momentos muy distintos y momentos de escritura también muy diferentes en su temporalidad. El poema es muy inmediato para mí, aunque se trabaja mucho después, ¿no? Se trabaja mucho después, cada vez que uno se vuelve más viejo, yo creo, uno es más exigente con su escritura, ¿no? Uno acepta más los silencios, mm, uno limpia mejor, lo limpia, o como la casa uno la aprende a limpiar mejor cuando es más mayor, así es la literatura, uno aprende a limpiar mucho y a ser más sintético, ¿no? Bueno, fue un placer, un gusto a todos nuestros seguidores y seguidoras, agradecerles por estar allí, también invitarlos para nuestro próximo encuentro porque vamos a tener una invitada muy importante en el campo de las letras y a Carolina, decirle gracias y bienvenida siempre. Un abrazo, Caro. Darío, muchísimas gracias a ti. Un abrazo para todas las personas que se acercan a este espacio. Y nada, pues que si continúes porque este tipo de entrevistas son muy enriquecedoras, tanto para los que participamos como para los que las escuchan. Gracias, de verdad. Bueno, gracias. Un Hasta abrazo. pronto. Chao, chao, gracias.